El primero de ellos es el doctor don José Luis López Reyes, acaba de ser doctor hace muy poco en la Facultad de Teología de Sevilla, también en Mariología. Nos va a hablar de la mujer Madre de Dios. Muchas gracias. La mujer Madre de Dios está comprendida en el segundo capítulo de la Mulieris Dignitatem que estamos tratando a lo largo de esta jornada. Podríamos decir que en la vida de los cristianos, María es el referente indiscutible como el mayor ejemplo de la colaboración en el plan de Dios, llevado a cabo por una mujer. Este hecho es más significativo si se tiene en cuenta que María no es un ser celestial, sino que se destaca de forma particular su plena humanidad. María es nuestra estirpe, verdadera hija de Eva, aunque ajena a la mancha de la madre, y verdadera hermana nuestra, compartiendo en todo nuestra condición. En esta compleja cuestión femenina, que desde hace tiempo cuestiona el proceder de la Iglesia, este tema representa uno de los puntos fundamentales e inquietantes del panorama sociocultural, de nuestra civilización y también de nuestra Iglesia. Estamos ante un tiempo donde el concepto de mujer parece que se diluye entre múltiples formas de concebirla. La mujer en la actualidad no se define como en siglos anteriores, sino que se reduce a lo que cualquier persona siente o prefiere. Esta situación amenaza con diluir lo que es la mujer en sí, pues se deja arrastrar por los sentidos. Como diría San Gregorio de Nisa, solo los animales buscan la verdad a través de los sentidos. Siguiendo este planteamiento, al proponer a María como mujer según es entendida por Dios, no por la sociedad o la antropología, y ya casi en sí un acto de metafísica y de espiritualidad. Como ya constataba la Marialis Cultus, abro cita, se observa, en efecto, que es difícil encuadrar la imagen de la Virgen tal como es presentada por cierta literatura devocional, con las condiciones de la vida de la sociedad contemporánea y en particular de las condiciones de la mujer, bien sea en el ámbito doméstico, donde las leyes y la evolución de las costumbres tienden justamente a reconocerle la igualdad y la corresponsabilidad con el hombre en la dirección de la familia, de la vida familiar, bien sea en el campo político, donde ella ha conquistado en muchos países un poder de intervención en la sociedad igual al hombre, bien sea en el campo social, donde desarrolla su actividad en los más distintos sectores operativos, dejando cada día más el estrecho ambiente del hogar. Lo mismo que en el campo cultural, donde se le ofrecen nuevas posibilidades de investigación científica y de éxito intelectual. Cierro la cita. Según lo expuesto anteriormente, podríamos dividir este segundo capítulo de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, en un esquema dividido en tres. Sería María, mujer, María, madre, María, sierva del Señor. En el primero de estos puntos, sería el de María, mujer, es importante hacer hincapié en el ser mujer de María. San Juan Pablo II utiliza en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, que estamos viendo, la cita de San Pablo a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo, consustancial al Padre, nace en la plenitud de los tiempos de una mujer, conduciéndonos al momento culminante de la creación, donde la segunda persona de la Trinidad se hace carne como la nuestra. De esta forma comienza la historia de la salvación. San Pablo no utiliza el nombre de María, sino que se refiere a ella como mujer. De esta forma establece una concordancia con las palabras del protoevangelio. Mujer, que se encuentra en el centro, que decide la plenitud de los tiempos y que en ella y por ella se realiza. Así se inicia el acontecimiento clave de la historia de la salvación, la Pascua del Señor. Quizás uno de los evangelios más representativos de este ser mujer de María es el que coincide con el primer signo de Jesús joánico en la boda de Caná de Galilea.
En este primer gesto se manifiesta su carácter programático, pues desvela el sentido de la encarnación. Además, realiza la expectativa de cosas mayores, anunciado anteriormente. María aparece solo en este momento y a los pies de la cruz especialmente. La prolepsis de la hora que aún no ha llegado está también en relación con la cruz. Este vínculo dialéctico que une los dos sucesos proporciona la clave hermenéutica para el conjunto del Evangelio. La cruz constituye el horizonte que permite la comprensión adecuada del signo de Caná, al igual que en Caná se da contenido al de la cruz. En la tradición veterotestamentaria judía, los recursos de la boda y el vino sobreabundante hacen referencia al final de los tiempos y a la venida del Mesías. En este contexto se debe destacar la figura del novio y también el de la viña, que tiene también una dimensión especialmente metafórica tantas veces utilizada por el mismo Jesús. Todo lo anterior no deja al margen a María, pues desde el inicio del relato ella es presentada la primera y de forma individual, después a Jesús y luego los discípulos invitados a la boda. Esta presentación destacada anuncia el papel esencial que desempeñará en todo este relato. Todo se precipita cuando se quedan sin vino y la amenaza de terminarse la fiesta. Es esto lo que mueve a María a intervenir. Al decir no tienen vino, no es solo una afirmación de la realidad, es también una petición indirecta. Es aquí donde se muestra una de las características de la Madre de Jesús en el Evangelio de Juan, y es la total confianza de ella en su Hijo. Pero la respuesta de Jesús se debe de ver en dos partes. En una primera parte podríamos decir aquello que le responde Jesús: ¿qué quieres de mí, mujer? En apariencia es una forma de rechazo que instaura un distanciamiento cristológico, pues usa el término mujer y no el de madre. Y añade: ¿qué hay entre tú y yo? De esta forma se muestra en el Jesús joánico que Jesús no le mueve ni la presión de las circunstancias, ni satisfacer a su madre, sino que actúa solo bajo el dictado de Dios. Sin embargo, debemos fijarnos que Jesús sí cumple con la petición de su madre. Si pretendía de alguna forma reprenderla, no habría cedido a su ruego después de hacerle tal reproche. Pero la clave se encuentra en el ¿qué hay entre tú y yo? Esta expresión era común en el mundo antiguo, tanto en el hebreo como en el griego, y se encuentran en más lugares del Antiguo y el Nuevo Testamento, y también en algunas fuentes extrabíblicas. En todos los lugares que aparece no se muestra como un reproche como tal. Más bien, podríamos decir que sería lo contrario, sería como un signo de respeto. En Caná, Jesús, podríamos decir entre comillas, que se somete a su madre, aunque ella no se lo manda, solamente le pide que hagan lo que él dice. Podríamos también decir que solo le dice a los criados, como decía antes, haced lo que los diga. Tenemos que tener en cuenta que Jesús cumplió toda su vida con la ley, por tanto no faltaría al cuarto mandamiento. También podemos comparar este mujer con el pronunciado por Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Donde no se manifiesta reproche tampoco, sino más bien podríamos decir que, reduciéndonos tan solo al término mujer, Jesús se estaría dirigiendo a María como la Eva del nuevo Adán. Lo que hace que el banquete de bodas al que asiste tenga una significación incluso aún más elevada. Si en la boda de Caná convirtió el agua en vino, en la cruz derrama su sangre, que posteriormente en la Eucaristía será la transustanciación, la conversión del vino en su sangre. Este es el verdadero banquete de las bodas del Cordero. Pero esto nos puede llevar a una duda razonable. ¿Cómo puede ser María la esposa si es madre?
Para eso tendremos que tener en cuenta la profecía de Isaías sobre la futura salvación de Israel. Jamás te dirán abandonada, ni a tu tierra desolada, pues te llamarán mi complacencia y tu tierra desposada. Como un joven se casa con una virgen, se casará contigo tu edificador. El gozo del novio por su novia será el gozo de tu Dios contigo. Lo encontramos en Isaías 62, del 4 al 5. En estos versículos podemos encontrar la maternidad virginal de María, su concepción milagrosa y su matrimonio místico con Dios, que es a la vez padre, esposo e hijo. El misterio de la maternidad divina está presente porque el misterio de la Trinidad está aún más presente. En una segunda parte, la respuesta misteriosa de Jesús: todavía no ha llegado mi hora. De esta forma, la boda de Caná se pone en relación con un acontecimiento futuro que desconocemos. La hora decisiva para San Juan es el momento de la cruz, donde sucede la glorificación y la exaltación de Cristo. De esta forma, lo que ocurre en Caná no es el acontecimiento decisivo, sino que se debe entender en función del otro acontecimiento. Tanto en Caná como a los pies de la cruz, María encarna la fe, la firme esperanza que Jesús actuará de forma reparadora y liberadora. Dejando atrás este primer punto, nos encontraríamos con el segundo, que sería la mujer María Madre. San Juan Pablo II se refiere a María como Theotokos, haciendo constante referencia a la plenitud de los tiempos, que muestra una dignidad extraordinaria de la mujer. Es esta elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo que determina la finalidad profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. La mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano. Representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo, que es propio solo de la mujer. Esto es, la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en Madre de Dios. Pronunciando su fiat, María concibió un hombre que era hijo de Dios, consustancial al Padre. Por consiguiente, es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que la maternidad abarca toda la persona y no solo el cuerpo, así como también la naturaleza humana. De este modo, el nombre Theotokos, Madre de Dios, viene a ser el nombre propio de la unión con Dios, concedido a la Virgen María. De esta forma entiende San Juan Pablo II este ser Madre de Dios bajo el término efesivo de Theotokos. Este término fue muy discutido en tiempo de Nestorio y de Cirilo, y como casi todas las controversias, comienzan de forma apocada hasta que van tomando cuerpo. En este caso, según el relato de Nestorio, todo habría comenzado cuando dos grupos del pueblo, enfrentados en este tema terminológico de nombrar a María, acudieron a él para llegar a un acuerdo. Los contendientes llamaban maniqueos a los que atribuían a María el título de Theotokos y fotinianos a los que llamaban antropotokos. A Nestorio todo esto le pareció una cuestión terminológica, ya que los primeros no negaban la humanidad y los segundos no negaban la divinidad de Jesús. Para poder resolver este problema, sugirió atenerse al Evangelio y denominar a María Madre de Cristo, Christotokos, utilizando así un término que disipa toda ambigüedad. Para Nestorio, Theotokos no era ni escriturístico ni conciliar. Pero se corrió la voz de que Nestorio no creía en la divinidad de Cristo y fue cuando Cirilo de Alejandría defiende a María como Theotokos. Dirá, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿por qué la Virgen Santísima no puede ser llamada Theotokos? Pero Nestorio no se apalacó, más bien aumentó la tensión con su discurso del 25 de diciembre del año 428, en el que dice: ¿María es Theotokos, es decir, Madre de Dios, o es Antropotokos, es decir, Madre del hombre? ¿Dios tiene una madre? Entonces no hay que reprender a los griegos cuando atribuyen madre a los dioses. Pero no, querido, María no engendró a la divinidad. La criatura no engendró al ser increado.
El Padre no engendró de la Virgen a Dios Verbo, como si éste comenzase a vivir en aquel momento. La criatura no parió al Creador, sino que parió al hombre, que es instrumento de divinidad. Se cierra la cita. Quizás Nestorio no tuvo en cuenta el axioma de la communicatio idiomatum, donde lo que se dice del Hijo se dice del Padre y lo que se dice del Padre se dice del Hijo. En este caso, si María fue madre de Jesús, fue madre de Dios, como bien desarrollaría la doctrina ciriliana. En este sentido, manifiesta Cirilo de Alejandría en estos términos. Por eso, refiriéndose a los santos padres, han tenido la valentía de definir a la Santa Virgen como Madre de Dios, no porque la naturaleza del Logos, es decir, su divinidad, haya comenzado a existir en la Santa Virgen, sino que decimos que el Logos ha sido engendrado según la carne porque ha sido engendrado de ella el santo cuerpo animado racionalmente que está unido a él según la hipóstasis. Se cierra la cita. Para tener una verdadera maternidad respecto a una persona son necesarios dos aspectos. El primero, que una mujer comunique a la prole una naturaleza semejante, es decir, consustancial a la suya. Y segundo, que sea por vía natural. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se comprende cómo la Virgen María puede llamarse legítimamente Madre de Cristo, porque le ha comunicado una naturaleza semejante a la suya y por una verdadera generación. Mientras la maternidad física de María respecto al Creador eleva a María por encima de todas las criaturas, por su maternidad respecto a todas las criaturas la hace bajar, siendo María un punto donde la divinidad y la humanidad se encuentran. Puesto que por medio de ella se ha encarnado el Verbo y así se ha convertido en cabeza de todas las criaturas visibles e invisibles, convirtiéndolos, a su vez, en místicos miembros suyos que constituyen con él un solo cuerpo místico. Esta material presencia de María en la Iglesia, místico cuerpo de Cristo, es la maternidad espiritual de la Virgen para con todas las criaturas, consecuencia lógica de su maternidad física respecto al Creador. Sobre la maternidad divina de la Virgen contienen las Escrituras los inicios de los cuales la tradición viva de la Iglesia no cesará de deducir formulaciones cada vez más conformes con el lenguaje de los tiempos, como lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. María no es el centro, pero es central en el cristianismo por el ejercicio de su maternidad divina y espiritual. Éfeso constituye el intento más profundo de interpretación de la encarnación del Verbo, anunciada en el símbolo niceno, con la presentación de la unión según la hipóstasis del Verbo de las dos naturalezas y con la afirmación del intercambio de los atributos entre las dos naturalezas de Cristo. Bajo el aspecto doctrinal, la cuestión de la maternidad divina de María, o lo que es lo mismo, la legitimidad de la Theotokos, está relacionada y depende estos núcleos doctrinales, aunque no se la puede considerar como una proposición que no necesita prueba particular porque se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Bien porque en el documento la maternidad de María, entendida en sentido propio, aparece como la clave misma de interpretación del misterio de la Encarnación, que explica y hace posible la unión de ambas naturalezas según la hipóstasis. Así se manifestaba en Éfeso. Se abre cita. Esto predica la doctrina de la fe más segura. Esto encontramos que sostuvieron los santos padres. En efecto, no dudaron en llamar a la Santa Virgen Theotokos, no en el sentido de que la naturaleza del Verbo y su dignidad hayan tenido de la Virgen el principio de su origen, sino que habiendo tomado de ella aquel sagrado cuerpo perfeccionado por el alma inteligente, al cual el Verbo de Dios se había unido según la hipóstasis, se dice nacido según la carne. Se cierra la cita. Es este texto, quizás en uno de los más importantes dogmáticamente sobre la divina maternidad de María, aprobado en Éfeso. Matiza que el significado del título Theotokos en Éfeso se toma parcialmente del término mismo madre, que engloba todo el proceso genético de la concepción y del parto,
y exhaustivamente de las precisiones doctrinales con las cuales ilustra. La divinidad del Verbo no tuvo principio en María, pero tomó de ella y en ella aquella naturaleza humana completa que hizo propia según la hipóstasis. Theotokos, por tanto, no significa teológicamente madre de la divinidad, sino madre del Verbo encarnado. En Éfeso, los padres conciliares declaran que la encarnación del Verbo y la maternidad divina son misterios inefables e inexplicables. Aunque en Éfeso se dio el primer paso y más importante para intentar comprender y explicar estos misterios, también en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, se trató el título de Theotokos, refiriéndose en primer lugar a los mismos términos y parámetros que utiliza el Concilio de Éfeso. Pero el texto, el más importante, el tema que nos ocupa, es relativamente pobre, sin profundizaciones doctrinales y en los términos efesinos. Aunque parece que no aporta nada nuevo a Éfeso, quizás no es así. Su formulación dice la siguiente forma: el Hijo, que antes de los siglos es engendrado por el Padre según la divinidad, en los últimos tiempos, en los últimos días, Él mismo, por nosotros, por nuestra salvación, es engendrado por María, Virgen Madre de Dios, según la humanidad. En esta fórmula, en nombre propio de María, personaliza a la Theotokos y especifica a la Virgen que engendra. Además, la fórmula es un ejemplo típico de composición de dos frases. En efecto, al decir que el Hijo es engendrado por María, une los términos del constantinopolitano, de Virgin María, con los efesinos, Virgo de Ipara, aunque omite la referencia al Espíritu Santo, explicitada por el constantinopolitano. Por lo que atañe a los títulos de Ipara y Virgo, tomados de Éfeso, en Calcedonia adquiere una nueva riqueza de significado. Theotokos en Éfeso indica la maternidad en sentido propio, mientras que en Calcedonia significa maternidad en sentido verdadero, por cuanto desacreditaban totalmente a los monofisitas, que decían que la carne de Jesús era carne celeste fruto del Espíritu Santo. Y de esta forma, la maternidad de María no era verdadera. Es así como en Calcedonia el título de madre adquiere todo su sentido de verdad. En definitiva, Calcedonia expresó su preocupación racional de profundizar y aclarar la encarnación del Verbo y la divina maternidad de María que sigue la reflexión teológica en Éfeso. Pero no es la maternidad de María el tema central del Concilio de Calcedonia, sino que está relacionada y depende del discurso cristológico. Este tema, tratado por San Juan Pablo II, como vemos, bebe directamente de estas fuentes que alimentan hoy el saber y la fe de la Iglesia. En el tercer punto, que es María sierva, nos dice San Juan Pablo II cómo se muestra el servicio de forma en la que son sinónimos de reinar, porque posee un carácter interpersonal, un diálogo. En esta línea se sitúa la conversación entre el ángel Gabriel y María en el saludo. En este diálogo se desvela la dimensión sobrenatural, en donde la gracia no prescinde de la naturaleza, sino que la perfecciona y la ennoblece. Es así como aquella plenitud de gracia concedida a la Virgen en previsión de que llegaría a ser Theotokos significa al mismo tiempo la plenitud de la perfección de lo que es característico de la mujer, de lo que es lo femenino. En este sentido se encuentra el culmen del arquetipo de la dignidad personal de la mujer. María responde a las palabras del mensajero celestial con su fiat. He aquí la esclava del Señor. Con esta expresión se trasluce toda la conciencia que María tiene de ser esclava. Se encuentra en la perspectiva de la historia de la Madre de Dios y del Hijo. De hecho, este Hijo, que es el verdadero y consustancial Hijo del Altísimo, que dirá muchas veces de sí mismo, especialmente en el momento culminante de su misión, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. En esta línea, María se inserta en el servicio mesiánico de Cristo. Este servicio constituye el fundamento mismo de aquel reino en el que todos los hombres
la dignidad real de dar dignidad real a este servicio, con lo cual se relaciona directamente la vocación de cada hombre y de cada mujer. En este caso, con el estudio de esta carta apostólica se determina el horizonte esencial de la reflexión sobre la dignidad y la vocación de la mujer, y por consiguiente la figura de María como personaje destacado de esta reflexión. La respuesta de María al proyecto del ángel que se presentó en nombre de Dios está construida con una fórmula que no es frecuente en la tradición bíblica. He aquí la esclava del Señor. Estas palabras, por un lado, evocan la disponibilidad que han de tener todos los que se declaran siervos de Yahvé. Pero por otra parte, esta fórmula en labios de María contiene elementos que la caracterizan como única en su género, ya que en el Antiguo Testamento existe un vocablo femenino que corresponde con siervo, Ebed. Sin embargo, cuando se trata de sierva, los vocablos utilizados son amá y sifá. Por 2 veces María se define como esclava del Señor. La primera en Lucas 1:38, que recuerda vagamente a 1 de Samuel 25:41, y la otra ocasión es en Lucas 1:48, siendo una relectura de 1 de Samuel 1:11. Ambos versículos lucanos se interpretan mutuamente, aunque muestran 2 posturas diferentes, ambas en relación a lo acontecido en Lucas 1 del 28 al 37. Las afirmaciones de Lucas no tienen prototipo en el Antiguo Testamento, pero sin embargo pueden considerarse como un eco de la tradición religiosa más profunda, recordada en Éxodo 24:3, 7, en Segunda de Reyes 23, del 1 al 3, en Esdras 10:12 o Nehemías del 10 del 1 al 29 y siguientes. Habrá mucho más pasajes. A la luz de lo ocurrido en el Sinaí, Lucas adquiere una fuerza evocadora, singular, y reconoce a María un papel análogo al del pueblo de Dios, cuando recibe las tablas de la ley y promete observarla. Más adelante, en la boda de Caná de Galilea, María formula el esquema de obediencia, invitando a los criados a hacer lo que Jesús les diga. Estos 3 momentos de la historia de la salvación, dominados por una misma propuesta y por la voluntad de hacerla operante, es el tema de la alianza que se va esclareciendo. Refiriéndose a todo lo anterior, Lucas esboza el retrato de María, sierva del Señor, tratando de desvelar el misterio. Por eso, en Lucas 1:38, que no está desgajado de Lucas 1:34, se articula también como aceptación de las explicaciones y de la resolución de las dificultades planteadas en Lucas 1:34. Es una respuesta consciente al ángel, teniendo un aspecto de agradecimiento a Dios, con el que María contrae una relación de afinidad en el plano biológico y también en el espiritual. Pero es la fe de María la que ejerce el parentesco real con Dios y con Jesús. El parentesco real con Jesús es, por tanto, por la fe, su escucha y la realización de su mensaje. Es el fiat, el signo del deseo, sin señal de duda, entendiéndolo como expresión de efecto de una persona que desea y no como efecto de duda. Es el fiat, la expresión de anhelo, de espera impaciente de ver realizado el proyecto del ángel. En este singular momento se produce una situación antitética, la de la humildad de la sierva del Señor, elevada a una dignidad única, y la de estar en grado de colaborar al plan de Dios. En este estado de múltiples facetas, María no puede compararse con ningún personaje del Antiguo Testamento. Por muy santo que éste fuese, ella es algo más. La escucha, la acogida del mensaje de Dios por el ángel, significa que ha sido elevada a criterio para la familia escatológica que Jesús reunirá. Así, sierva del Señor por la sencillez y espontaneidad de su fe, se transforma en intérprete de los sentimientos e inspiraciones de cuantos en sufrimiento y en la injusticia anhelan el reconocimiento de sus derechos, insisten en la urgencia de la reconciliación de los hombres entre sí
y con Dios, y se prodigan para que la buena nueva llegue a cada hombre y a cada mujer. En conclusión, podríamos decir que finalmente, siguiendo la línea marcada por la Mulieris Dignitatem de San Juan Pablo II, podríamos llegar a los siguientes puntos. María es intercesora, mediadora entre el ser humano y Dios, como vimos, como por ejemplo en la boda de Caná. María es el arquetipo de la feminidad, es decir, María es ejemplo y muestra del lugar de la mujer en el corazón de Cristo y de su Iglesia. María es ejemplo del discipulado que pide Jesús a sus apóstoles y a todo aquel que quiera seguir su mensaje de servicio y de amor. María es hija, madre y esposa. En este sentido, que María sea madre de Jesús no invalida sus otros atributos, como el de hija de Dios o esposa del Espíritu Santo, sino que más bien la define con más exactitud. Como diría San Juan Pablo II en esta carta apostólica, la dignidad de cada hombre y su vocación correspondiente encuentran su realización en definitiva en la unión con Dios. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y vocación. Cada varón o mujer, creado a imagen y a semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. Por eso, encontramos en María su mejor realización. Muchísimas gracias.